los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. Que lo tiro a los gringos, unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 6 de marzo, damos comienzo al programa 213 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los jueves a las 17 horas por radiocaput.com y los sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del movimiento nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 213 del 6 de marzo, sábado 6 de marzo, por lo tanto, transmitiendo desde nuestra página en Facebook. Una semana que culmina de mucha agitación política, con picos tan importantes como el del sábado pasado, en esa terrible manifestación que se hizo en Plaza de Mayo, de la cual, el Proyecto de la Muerte colgó bolsas que simulaban cadáveres de los enemigos, en un acontecimiento que realmente no se tiene memoria por lo macabro. Bueno, a partir de eso tenemos el discurso en la Asamblea Legislativa del Presidente de la Nación, con muchas novedades importantes, tanto de su proyecto de trabajo para el año en curso, como definiciones políticas importantes con relación a la deuda, los que comprometieron la deuda, y al tema del Poder Judicial. Poder Judicial que por otra parte fue denunciado en la declaración de Cristina del jueves 4, con una contundencia realmente inolvidable. A propósito de eso, entonces, comenzamos nuestro programa iniciándolo
con la columna del columnista invitado Fernando Borroni, precisamente para comentar la declaración de Cristina del 4 de marzo. Agradecemos a la M750 la posibilidad de tener la palabra de Fernando Borroni. Luego de eso, completando el primer bloque de este programa, viene la política internacional con Hernán Pereira, y luego de un breve intervalo musical, en el segundo bloque ya del segmento cultural, la columna Rincón de la Poesía de Miguel Ángel Duche, que hoy trae a los payadores y entre ellos a Homero Mansi. La columna luego de Vamos al Cine de Rubén Cusati, que presenta hoy a Hitchcock. Y cerrando el bloque y el programa, la columna Detrás de un tango de Nora Bologna, que hoy se va a referir en la Semana de la Mujer al trabajo de dos compositoras de tango que son Gabriela Bernasconi y Cecilia Fiorentino. Dicho esto, pasamos entonces al primer bloque y le cedemos la palabra a Fernando Borroni. Habló Cristina Kirchner y provocó lo que suele provocar cuando habla. Suele pasar a menudo que cuando somos testigos directos, cuando somos contemporáneos todos y todas de un hecho o de una personalidad de magnitudes extraordinarias, nos cuesta ponerlo en su peso justo, en su dimensión real. Con Cristina Kirchner suele pasar algo parecido. Estoy convencido que muchos de quienes la aman, de muchos de quienes la ningunean y hasta de quienes la odian, no son del todo conscientes de la magnitud de lo que significa Cristina Fernández de Kirchner. Pobre de quien no advierta que estamos frente a uno de los liderazgos políticos más importantes de la historia de nuestro país y de la región toda. Pobre de sus enemigos, que no están ni a la altura de poder ser sus enemigos. Una dirigencia política y mediática que no califica ni para enemigos. La historia nos regaló y nos suele regalar hechos inolvidables. Ayer fue uno. La verdad tuvo una mañana plena. La política fue dignificada en la voz, en el accionar de una mujer que hace tiempo dejó de ser una mujer para ser un pueblo. Una mujer que ya dejó de ser cuerpo individual, dejó de ser voz individual, dejó de ser una mirada individual, y es el cuerpo del campo nacional y popular, es la voz del trabajador y de la trabajadora y de los silenciados de siempre, y es la mirada del humilde, y es esa mirada que cambió cuando nada tenía, a cuando comenzó a tener derechos. ¿Por qué cuando Cristina Fernández de Kirchner habla emociona? ¿Qué produce en aquellos a los que les invade la emoción? Y quizás una de las respuestas sea que sus palabras, en las palabras de Cristina Kirchner, se alivia la propia garganta. De aquello que está de ahí trabado, que no alcanza con gritarlo en una esquina o frente a un micrófono. Hace falta que lo diga alguien que ha demostrado estar dispuesto de llevar esa palabra a los hechos. Julio Cortázar decía, las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Mire, don Julio, yo creo que a Cristina Kirchner sí le alcanzan, al menos para decir las palabras que desbordan el alma popular. El coraje de Cristina Kirchner para decir lo que hay que decir en el lugar en donde hay que decirlo, a quienes hay que decírselos, le hace muy bien a la política y a la sociedad toda, le hace bien a la democracia. Quienes no lo quieren ver o quienes los desprecian, es porque en el fondo desprecian a esa democracia que dicen defender. Entre medio de tanta mentira, Cristina Kirchner. En un sueño romántico, no, en un refugio. En medio de tanta manipulación, claras convicciones en Cristina Kirchner.
en medio de tanto ahogo, Cristina Kirchner, en medio de tanta desesperanza, la ex presidenta de la Nación, en medio de tanto odio, la resistencia de poner la mejilla y al mismo tiempo empuñar sus manos, en medio de tanta mediocridad, pega un salto Cristina Kirchner. Y ante todo esto, un rol de la sociedad a la que no podemos escapar, un rol de la militancia a la que no puede escapar, que es hacer de la emoción, de la convicción política, precisamente eso, un hecho político, una lucha incansable. Cristina no es para ser idolatrada, para hacerla un busto o una estatua, o para hacerla estampita, es para hacerla práctica política, porque Cristina ya es idea, ya es ese sueño que fue realidad, ya es ese pibe subiendo las escaleras de la universidad por primera vez, cuando su padre nunca pudo hacerlo. A secar las lágrimas de la emoción, a bajarla del santuario y a hacer la marcha, a hacer la movilización, a hacer la acción, pero sobre todo, a hacer verdad, su verdad, que es la verdad de un pueblo, una verdad histórica. Somos en política lo que somos capaces de defender en la vida y combatir hasta la muerte. Por eso Cristina Fernández de Kirchner es pueblo, por eso el pueblo es Cristina Fernández de Kirchner, le pese a quien le pese. Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Y realmente me da mucha bronca, porque la que sufre es la gente. No podemos aumentar los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. A mí me sentaron acá diciendo que yo le había causado un perjuicio al Estado por 55.000 millones de pesos. Y volvieron a endeudar al Fondo Monetario Internacional, lo trajeron de vuelta. Néstor lo había sacado del país y lo volvieron a traer para ayudar a la campaña presidencial de Macri. Y ni así pudieron. Hoy los argentinos debemos 44.000 millones de dólares más y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, porque ustedes causan también, junto a los medios de comunicación, climas en la República Argentina que finalmente impactan en los agentes económicos y en la economía. Y así estamos. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran, en femicidios espantosos, cuando ustedes como jueces y fiscales se quedan sentados y no pasa nada, y no hacen nada. Este es el sistema que está podrido y perverso, y que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para corregirlo, para transformarlo. Porque no se puede seguir con un país donde nos vienen a endeudar cada 20 años o cada 10 años viene uno, nos endeuda y después lo sobreseen y vuelve a hacer lo mismo. Esto es lo que está pasando. Y en esto tienen responsabilidad ustedes. No les voy a pedir el sobreseimiento. Hagan lo que tengan que hacer. Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional para Obligados a Volver. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace unos años. Indudablemente la noticia internacional más importante de la semana es la visita del Papa a Irak. Va a visitar 6 ciudades en 4 días y es una visita a un país donde realmente los católicos son una minoría poco significativa. Se calcula que hay 250.000 católicos en Irak en este momento. Lo curioso es que en 2003 había 1,5 millones.
y de ese 1,5 millones emigraron a Europa y a Estados Unidos más de 1 millón, y el resto se ha desparramado por otros países de Asia. Estados Unidos prometió en el 2003, con la invasión a Irak, la vuelta de la libertad y el fin del terrorismo. Creó 2 organizaciones terroristas realmente siniestras, Al-Qaeda y Estado Islámico, financiadas por Estados Unidos, pertrechadas y entrenadas por Estados Unidos. Las 2 se le fueron de las manos. Al-Qaeda ya con el atentado dentro del propio Estados Unidos y todo lo que ocurrió después, y Estado Islámico con lo que pasó en Siria y con lo que pasó en el Kurdistán, y, en fin, toda una saga de muertes y de persecuciones y de asesinatos y de violencia increíble. La minoría cristiana estaba radicada en Irak, cerca de la ciudad de Mosul, que cayó en manos del Estado Islámico. El Estado Islámico, entre sus conceptos, dice que combatir y perseguir a los cristianos es expandir el Islam y hacerlo más grande y mejor. Y eso fue lo que hicieron. Hay historias de asesinatos en masa, de violaciones, de expropiaciones, de directamente borrar a los cristianos de la zona de Mosul y sus alrededores. Ni siquiera se quedaron los registros de las propiedades, no quedó nada. Y además le metieron dinamita directamente a todas las iglesias y a todos los templos cristianos. Esta es la civilización que pregona Estados Unidos y que lleva adelante en distintos países. En Irak ha mostrado el rostro brutal, 1 millón de muertos en 18 años, desaparición de minorías religiosas, realmente una cosa de locos. La visita del Papa es a 6 ciudades en 4 días, hay 10.000 personas que lo van a custodiar, lo van a cuidar, va a dar una misa en un estadio de fútbol y, como característica de su primera salida después de la pandemia, y siempre con visitas a países donde los católicos son minorías. Antes visitó Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Japón y Corea del Sur, donde los católicos son claramente minoría. Se espera que Estado Islámico no logre meter baza en cuanto a acciones terroristas con la visita del Papa. El miércoles pasado produjo un atentado con 32 muertos en la capital de Irak, y si bien está en retroceso, prácticamente eliminado de todo el territorio de Irak en cuanto a control efectivo, también lo mismo le está ocurriendo en Siria, no hay que descartar qué cosas puede hacer. La segunda noticia en orden de importancia en términos internacionales es el bloqueo que impuso Italia a 250.000 dosis de vacunas producidas por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que eran enviadas desde Italia a Australia, y no las dejaron salir, aplicando una resolución de la Unión Europea que dice que se tienen que controlar las exportaciones de medicamentos, y si son vacunas hay que ver si está abastecida suficientemente la comunidad y en ese caso dejarla salir. Esto de la guerra de las vacunas continúa porque AstraZeneca le ha informado a la Unión Europea que va a poder cumplir apenas con el 40% del compromiso que tenía de entrega de vacunas. La Unión Europea ha comprado el 17% del total de la producción de vacunas en el mundo, cuando concentra solo el 5% de la población mundial. Fíjense la desproporción. Hay 2 fábricas de AstraZeneca en Europa, una en los Países Bajos y la otra en Bélgica, y parece que no andan muy bien. Y hay otras 2 que están en el Reino Unido. En el Reino Unido sí está entregando y a full, y además mejoró las fábricas con un aporte de 333 millones de euros que le hizo la Comunidad Económica Europea
precisamente para comprar las vacunas que ahora no le puede entregar. Dice que recién en el segundo semestre del año va a normalizar sus entregas a la Unión Europea, que ahora le exige perentoriamente que de la producción dentro del Reino Unido envíe a la Comunidad Económica Europea porque tiene que cumplir los contratos y lo pactado. Esto es lo de la suspensión del envío desde Italia a Australia es solo la punta del iceberg. Realmente hay una guerra, y quién sabe cómo puede terminar en cuanto a que la Unión Europea está tratando de pisar fuerte y ahí tiene un problema muy grave con el Reino Unido, con Gran Bretaña. La otra noticia internacional importante es la confirmación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de que viene a la Argentina en visita oficial el 26 de marzo, dentro de 20 días, dentro de 3 semanas. Todo esto lo ha hecho Bolsonaro, es el anuncio en medio del colapso en el sistema de salud. El 80% de las camas de terapia intensiva de Brasil está ocupado en este momento y hay colapso en los hospitales en 19 de los 26 estados. Ayer hubo 1.840 muertos, se pasó la cifra de 260.000 muertos, solo menor a Estados Unidos en el mundo. Y todo esto se da en el contexto de un enrarecimiento político muy grande. Está apelando cada vez más a la parte militar para poder llevar adelante su gobierno Bolsonaro. Esta semana designó a un general retirado como presidente de Petrobras y sacó a uno de los integrantes del equipo del ministro de Economía ultraliberal, Guedes, y lo sacó y lo reemplazó por un militar. Hay toda una discusión dentro de las propias Fuerzas Armadas que tienen un matiz más nacionalista, con Z diría yo, frente al plan ultraliberal del ministro de Economía designado por Bolsonaro. Todo esto generó una caída del 22% en el valor bursátil de Petrobras. Después se recuperó un poco, pero la pérdida fue de 18.000 millones de dólares en términos de valorización bursátil por esta decisión de Bolsonaro, que en realidad apuntaría en el buen sentido si es para preservar el recurso y hacer que los dólares de la exportación del petróleo brasilero queden dentro de Brasil. El gobierno de Bolsonaro, de 21 ministerios, tiene ocupado 9 por militares, incluyendo el de salud, y alrededor de 2.500 cargos dentro del gobierno nacional son ocupados por militares. Esto es realmente preocupante en el sentido de un avance de las Fuerzas Armadas sobre el poder político de ese país. Hay de parte de Bolsonaro una violenta crítica al confinamiento y al uso de mascarillas para protegerse y proteger del contagio del coronavirus. Realmente me parece mentira que a esta altura haya que estar discutiendo estas cosas y que un presidente siga defendiendo las barbaridades que defiende. Se ha peleado ahora con todos los gobernadores que han vuelto por la violencia de la pandemia y el crecimiento del coronavirus, que han vuelto a imponer medidas de restricción y él quiere seguir adelante con medidas de liberalización. Por último, y para cerrar el informe internacional, Argentina va a recibir del Fondo Monetario Internacional entre 3.000 y 3.500 millones de dólares por la ampliación del capital de derechos de giro de esa entidad crediticia internacional. Esta era una petición del actual número 1 del FMI, de Kristalina Georgieva, a los países más poderosos del mundo de que se ampliara el capital de derechos de giro del Fondo Monetario Internacional para ayudar a los países del tercer mundo a enfrentar los efectos de la pandemia. A Argentina le tocan de todo este reparto entre 3.000 y 3.500 millones de dólares, que lo va a recibir antes de mayo. En términos de lo que está pasando aquí con la cotización del dólar, el gobierno ha logrado controlar el mercado cambiario hasta hoy.
pero está comprando divisas en grandes cantidades. Este mes ya pasó los 600 millones de dólares, pero no crece el monto de las reservas, porque se están haciendo muchos pagos al exterior, hay mucha sangría de gente que se lleva el dinero afuera, dividendos de las empresas, y también es cierto, hubo muchos atrasos en ese tipo de envíos en tiempos pasados, y estamos en un momento difícil de negociación con el FMI para postergar el pago de los 44.000 millones de dólares que se robó Macri con sus amigos y socios, y está también el tema del arreglo con el Club de París, al que hay que pagarle una cuota de la refinanciación que logró Néstor Kirchner hace unos años. Bueno, todo esto en el marco de un viaje del ministro Guzmán por los distintos países del G7 para tratar de convencer a los ministros de Finanzas de que apoyen la negociación con la Argentina. De todos modos, no hay mucho apuro, porque lo que no se quiere es antes de las elecciones llegar con medidas de ajuste que podría recomendar el Fondo Monetario. En esta última entrega de Los Payadores, traemos a un gran escritor argentino, poeta de tango, menos conocido como payador, pero también lo es, Homero Mansi, santiagueño, de Añatuya, su nombre Homero Nicolás Mansioni. Había resuelto hacer letra para los hombres antes que ser un hombre de letras. Fue militante radical en Forja, uno de sus fundadores, y hacia el 48 trasbordó al peronismo. Escribió para cine y teatro. Las décimas que vamos a reproducir datan de octubre de 1950. Fueron escritas a pedido de Hugo del Carril para ser cantadas en la residencia presidencial en el cumpleaños del presidente. Versos de un payador al general Juan Perón. Va a dispensar su excelencia que un payador del camino le alce su verso genuino ante tanta concurrencia. Quisiera en esta emergencia tener el don de Gavino para elogiar con más tino la histórica presidencia que realiza su excelencia en este suelo argentino. Perdóneme, presidente, pero tengo la certeza de que alabar su grandeza es traducir muchas mentes. Usted luchó por la gente desbrozando la maleza, y el criollo que siempre pesa con justicia y noblemente sabe que usted fue un valiente al lado de su pobreza. Usted liquidó el instante de la miseria social y el oprobio general del vendepatria triunfante. Vergüenzas del tiempo de antes, cuando el fraude electoral era el destino fatal que le aguardaba al votante en aquel tiempo distante de ignominia nacional. Siguiendo la ejecutoria de esta noble evolución, el pueblo de la nación vive su trance de gloria. Él siempre tendrá memoria de la gran evolución y a punta de corazón mantendrá la trayectoria que ha señalado en la historia el general Juan Perón. Usted trabaja y nos guía desde que nace la aurora, robando tiempo a las horas le quita vida a su vida. Usted es la lumbre querida de esta etapa bienhechora y su ciencia salvadora mientras se cumple no olvida a la clase desvalida que es patriota y cinchadora. Por eso, mi general, con esta improvisación, quise arrimar mi montón a su labor nacional.
Nadie ha comprendido igual las penas de la nación, nadie con más corazón nos libró de tanto mal, nadie como Juan Perón, presidente y general. En la misma ocasión, Homero dedica unas décimas a Evita. Saludos de payador a doña Eva Perón. Con aires de payador entro en su casa, señora, con la guitarra canora templada por mi fervor. Cada clavija una flor y cada cuerda cantora, una pulsación sonora que restalla con amor para vibrar en su honor, mi dignísima señora. No se acostumbra actualmente este estilo de canción. Se fue con la tradición el payador elocuente, pero siento de repente que en esta noble ocasión debo hacer una excepción para cantar gentilmente mis décimas oferentes que dedico a Eva Perón. Mas debo, con su licencia, o tal vez con su perdón, reandar la improvisación y borrar mi inexperiencia. Cegado por la impaciencia cometí la incorrección de hacer la salutación, olvidando en mi imprudencia de festejar la presencia del general Juan Perón. Él es el verbo mayor y usted la mayor templanza. Él es la punta de lanza y usted la punta de amor. Él es un grito de honor que hasta el deber nos alcanza y usted la mano que amansa cuando castiga el dolor. Él es el gran sembrador y usted la gran esperanza. Él es el gran constructor de la patria liberada y usted la descamisada que se juega con valor. Los dos, uncidos de amor, son vanguardia en la cruzada. Las masas, emocionadas al brillo de ese fervor, han jurado con honor morir en esta patriada. En estilo payador canté en su casa, señora, con la guitarra sonora templada para su honor. Perdóneme si al favor de su mano acogedora mi pobre musa cantora no supo cantar mejor al estallar con amor en esta casa, señora. Juan de Nava, payador oriental que en 1885 fue dado a conocer en un folleto titulado El gaucho serrano Fausto González. A continuación transcribimos una carta de Juan de Navas a otro payador, Higinio Cazón, para dejar testimonio que los payadores se expresaban siempre de esta manera. A Higinio Cazón, presente, Buenos Aires, noviembre 22 de 1908. A parcero don Cazón, se lo he dicho muchas veces, que no me ande con dobleces cuando precisa de mí, porque si mete tapujo y partes y novedades, son al pepe los candiales cuando uno está por morir. Dígame derecho, viejo, como lo hacen los paisanos. Véngase a darme una mano en la noche tal o cual, que yo, contento y gozoso, he de acudir placentero, advirtiéndole primero si hay alguna novedad. Con que así cuente conmigo y diga dónde me espera, para que hallarlo yo pueda la noche de la volada. Dele recuerdo a su esposa y un beso para la pampita y ordene por carta escrita a su amigo Juan de Nava. Como encendida te hallé bebiendo linda y fatal de viñas y en el fragor de champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte porque al mirarte yo vi brillar tus ojos en un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado.
¿qué me importa que se rían y no llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Y esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Oh, vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y nuevas sendas tomaremos. Tan grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Les invitamos a conocer nuestros otros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestras columnistas. También en Facebook, el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Y el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Buenas tardes, soy Rubén Cusati y hablar de Hitchcock en tan solo unos pocos minutos es cuanto menos osado, pues es considerado como el realizador de cine más grande del siglo XX y el que más ha influenciado en su desarrollo, alejándolo de la representación simple de la realidad y transformando el producto de los Lumière en un hecho artístico. La primera recomendación entonces es visitar su obra de más de 50 películas, entre las que destacan 5, 6, quizás más, obras maestras, como Náufragos, Rebeca, La ventana indiscreta, Vértigo, Psicosis, Los pájaros o Marnie. Sin él no existiría el cine moderno. No le daba importancia a la verosimilitud de sus historias, cuyas tramas eran simples, y al igual que su admirado Poe, buscaba historias increíbles, pero narradas con una lógica tal que el espectador terminara pensando que todo le podía ocurrir también a él. Hoy con la pandemia, todos somos un poco Scotty, el protagonista de La ventana indiscreta, tratando de descubrir a un asesino. Por venir del cine mudo, decía que los diálogos en general son inútiles y una buena película era aquella que podía verse en el televisor con un sonido apagado.
Acerca de su cine y de su vida existen miles de estudios realizados por críticos y por otros directores seducidos por su arte, cientos de libros de todas las especialidades y películas biográficas. Otros han hecho continuaciones de sus filmes, remakes e incluso réplicas como La psicosis de Gus Van Sant, que es igual a la original. A partir de los 80, ya con menor censura que permitió violencia y sexo, y entonces también menor sutileza, Brian De Palma hace su exégesis tratando de interpretar su técnica en varios filmes. Nos ceñiremos solo a uno de los múltiples aspectos de este genial autor que abarcó en su producción todos los géneros, desde la comedia hasta el musical, pero que deja su impronta como creador del suspense y del thriller psicológico. Su habilidad para el dibujo lo acercó al cine a través de la publicidad, pero a partir de allí abarcó todos los rubros de una película: los títulos, la fotografía, la iluminación, el sonido, el guión, la asistencia de dirección, el montaje, la dirección de arte, etc. Sus grandes obras las realizó luego de ese largo aprendizaje 30 años después, y ese conocimiento le permitió elegir los mejores colaboradores. Dejaremos de lado los lugares comunes cuando se analiza su obra, como el guión de hierro, los storyboards, los cameos, pues él aparece como extra en casi todas sus películas, su catolicismo, el voyerismo, el tema del doble, las mujeres rubias, los inocentes perseguidos por la justicia, su aversión a la policía, los giros argumentales, el famoso McGuffin, que es un señuelo que no es relevante, pero que hace avanzar la historia. Por ejemplo, el dinero en Psicosis. Él admiraba los recursos que disponían los grandes estudios estadounidenses y logra ser convocado por Hollywood, donde realizará sus mejores películas. Pero choca contra el otro gigante del cine, que es el productor. En su caso, con Selnick, que venía de producir nada menos Lo que el viento se llevó, y tenía además ambiciones artísticas, y el corte final de la película le pertenecía. De a poco, sin embargo, cambiando de compañías y cada vez con más prestigio ganado también en la TV y con un gran marketing, necesitó autoproducirse para tener el control absoluto de su film como realizador y productor. El cine de autor, a partir de la Nouvelle Vague, dio buenas obras artísticas, pero también dañó a la industria que aquí en la Argentina no pudo recuperarse. Así, el director debe conseguir el dinero siempre escaso para filmar. Hitchcock, en cambio, si bien era más autor que ninguno, pues se iban a ver sus películas marca Hitchcock y no las de las grandes estrellas, tenía el control total de su película, pero disponía además de los grandes estudios y los grandes presupuestos ganados con su carrera exitosa. Claro, y su talento enorme. Al ser su propio productor, pensaba constantemente en el público y poseía un gran espíritu autocrítico. A veces probaba la reacción del público ante los finales distintos. Nunca entendió a los que hacían sus obras pensando en sí mismos, pues sabía que el cine, como venimos repitiendo en estas charlas, es un hecho industrial y él no quería que su industria quebrase. No es igual a la escritura de un cuento o una novela donde no hay una industria que pueda quebrar. Ya afianzado en Hollywood, se ocupó de otros eslabones de la cadena como la distribución y la exhibición. Por ejemplo, en la sala donde se presentaba Psicosis prohibió que las personas pudieran entrar en cualquier momento de la proyección,
algo habitual en ese tiempo, y generó en el público más expectativa. Es decir, que creó obras de arte siempre pensando en la taquilla. Esto no empaña su genialidad, sino todo lo contrario. Por ejemplo, para el asesinato de la ducha en Psicosis, la escena que cambió la historia del cine contrató a un dibujante profesional para que mejorara sus croquis, para que la secuencia se filmara exactamente como estaba dibujada. La escena tiene más de 50 planos, decenas de angulaciones de cámara. Se filmó durante unas semanas y lo esencial dura menos de 3 minutos, quizás de 2. Con una doble de cuerpo y tantos hallazgos creativos que aún se continúa analizando. Un largometraje documental la explica detalladamente. Por fin, un crítico lo definió así: filmaba escenas de crimen como si fueran escenas de amor. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, de esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Buenas tardes, queridos amigos de Obligados a Volver. Bienvenidos a nuestro programa 213. Soy Nora Boloña y hoy quiero dedicar mi columna Detrás de un tango al Día y al Mes de la Mujer. Hoy homenajeando a dos queridas colegas y amigas. Las dos me acompañan en el Foro Argentino de Compositoras y aunque de formación y trayectoria académica, han encontrado en el tango un motivo de inspiración y una forma de canalización para su creatividad. Ellas son Gabriela Bernasconi y Cecilia Fiorentino. Las invité a comentarnos sobre su experiencia con el tango y mostrar sus obras. Primero, Gabriela nos hablará de su Sudestada,
y escucharemos la grabación a cargo de la misma Gabriela en piano. A continuación, Cecilia comentará su Arrabalero para clarinete y fagot. Y escucharemos la grabación a cargo de David Leritier en clarinete y María Marta Ferreira en fagot. Amigos, los invito a escuchar a Gabriela Bernasconi y Cecilia Fiorentino y conocer sus trabajos. Y yo me despido de ustedes hasta la próxima edición de mi columna, deseándoles que estén bien y sigamos cuidándonos. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí Gabriela Bernasconi, los saludo. Gracias por la invitación, por la difusión de Sudestada. Bueno, les cuento que en realidad el tango entró en mi vida sobre todo porque pisé la milonga y tuve una gran fascinación con el género por escucharlo bailando y por la emoción y la alegría y el encuentro que me producía estar haciéndolo y todo lo que fui descubriendo por esa vía. Mi vínculo hasta ese momento era solo con la música académica, no se me ocurría tocar otra música, pero lo cierto es que me pasó eso primero con el tango y luego con el folclore también, que entraron a partir del baile, al partir de compartir bailando y escuchando en esa situación tan alejada de lo que yo venía haciendo hasta ahora. Y bueno, un tiempo después vino el deseo de tocar en grupos y de tocar con otros, con otras. Y bueno, y después mi composición en el tango. Sudestada, en realidad, que lo compuse inspirada por la música de Fernando Otero, a quien había descubierto en ese momento. Es un músico argentino que vive en Nueva York hace unos 25 años. Tiene como un lenguaje que a mí me encanta dentro del tango, y algo de lo que me disparó su música me llevó a hacer Sudestada, que empieza con esa especie de ostinato, de presencia de las semicorcheas en la mano izquierda del piano. Primero la compuse para tocarla en sexteto y finalmente terminé armando una versión en piano solo. Y terminó llegando a ser una especie de milonga, candombe, pero la verdad es que sí me inspiraba algo del espíritu del swing, del género, y sí también me inspiraba como la cosa rioplatense. Estaba como inmersa en ese espíritu, y además al comienzo el deseo que sonara con el sexteto que yo integraba en ese momento, pero luego la verdad es que lo dejé ser y terminó, siendo esto que aquí se escucha. Un saludo y gracias.
nací y viví toda mi vida en la ciudad de Buenos Aires y con el tango tengo una relación desde muy pequeña, desde que yo era muy chica, en mi familia, en mi casa se escuchaba, aunque también se escuchaba mucha otra música de los muy diversos géneros y estilos. Así que el tango era algo más, a lo que yo no prestaba tanta atención, debo decir. Quizá no me llamaba la atención, pasó bastante tiempo, tuve que llegar a un periodo de adultez para empezar a valorar, a apreciar, a sentirlo como una parte de mí misma. Por ahí quizá empecé con Piazzolla, pero después también retrocediendo a estilos anteriores, empezar a conmoverme con la belleza melódica, la riqueza armónica y también con las letras. Y también, por supuesto, con las interpretaciones tan musicales, tan esos fraseos tan dúctiles de tantos instrumentistas cantantes. Así que también así de tarde llega el tango a la composición, en mi labor como compositora, con mucha timidez en un principio, como que no me animaba. Bueno, creo que fui alentada, debo agradecerle a Amanda Guerreño, a una de nuestras queridas colegas y amigas, y bueno, así me largué con algunas pequeñas obras, entre las cuales se cuenta este primer movimiento de los Caprichos Telúricos para clarinete y fagot, que denominó Arrabalero, y en el cual justamente pretendo reflejar estos aires así urbanos y tangueros. La versión es de David Leritier en clarinete y María Marta Ferreira en fagot. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Les invitamos a escucharnos el próximo jueves a las 17 horas en radiocaput.com y nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 18 horas, aquí en nuestra página de Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria que no acepta que fue derrotada en las urnas acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno elegido por el pueblo. Por eso continuaremos con nuestra tarea
siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.